Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos sean aquí a nuestra reunión de hoy domingo. Hoy vamos a tener eh, una agenda un poquitito distinta. Va a haber nada más una predicación, va a haber que es de los Salmos. Y vamos a tener al principio, vamos a cantar al principio tres himnos y al final vamos a cantar los otros tres. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Quisiera que oráramos, comenzáramos con una oración y me gustaría que oráramos especialmente por esta petición que nos acabas de hacer en el chat, Carlos, comentó que oráramos por Isabel, está teniendo ahorita un problema de hipertensión, entonces, y bueno, aprovecho, aunque yo sé que generalmente no hacemos esto, algo más muy específico, que alguien quiera que oremos. Ok, sí, sí, ok. Bueno, entonces vamos a orar por eso. Señor, te damos, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia y porque podemos empezar a ver esta salmo y esta segunda mitad de la sección 9 del Salmo 119. Gracias por todo lo que has preparado el día de hoy, porque, Señor, sabemos que estamos al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, y sus alas se extiende, Señor, para protegernos. Gracias. Gracias también, Señor, porque, como decía también el himno, no tendremos temor del futuro, Señor, porque tú tienes cuidado de ese futuro. Y Dios, pues, queremos poner en tus manos primeramente esta necesidad profunda de Carlos. Te queremos suplicar, Señor, para que primeramente tú mantengas tranquilo a Carlos, que él puede estar tranquilo, confiando en ti. Y Dios, pues, sintiéndose acompañado, Señor, pues en la preocupación y en la aflicción que puede tener por Isabel. Te queremos pedir por esta situación en donde ella está teniendo esta hipertensión, Señor. Guíalos con el mejor doctor, guíalos con la persona que puede darle el diagnóstico certero, absoluto, correcto, y que le pueda medicar de la mejor manera. Pero también Dios a los dos permite que en esta prueba sea una prueba para crecimiento y una prueba para seguir confiando en ti, Señor. Gracias porque tienes estas peticiones en la mano y también te queremos pedir por Carmina, por sus ojos, para que pueda recuperarse y que pueda seguir, asistir aquí. Y también, Señor, por los papás de Estela, para que Dios, tú permitas que ellos puedan mejorar en estos males que tienen de salud, pero también de una manera muy especial a través de esto. Tú, eh, tú permitas que ellos te puedan conocer. Da ese punto, esa misericordia, trae tu bendición para con ellos, Señor, para que ellos puedan ver tu cuidado, a pesar de que no creen en el mismo Dios, a pesar de que no creen en ese Dios bíblico y milagroso, misericordioso, pero que ellos dos puedan ver tu cuidado de un Dios verdadero, Señor. Te queremos pedir por esto y guía el estudio en cada una de las partes. Sé tú el que habla, Señor. Tú sabes, nosotros no somos capaces ni merecedores de poder portar tu palabra. Sin embargo, tú nos das esta gracia y seas tú el que hable, Dios, el día de hoy a nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden prender un poquito más luz. Ujú. Bien, pues vamos a ver la segunda parte de este salmo. Del salmo
del acróstico que habíamos empezado con la palabra TET, ya habíamos visto qué significado y qué contenía precisamente esa palabra, ¿no? TET. Y bien, pues estos son cuatro versículos de este salmo que yo espero que sí podamos verlos todos en este tiempo, ¿no? Bien, dice, estamos viendo Salmo 119 de los versículos 69 al 72. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Ok. Si quieren poner sus Biblias en esta parte. Y dice así. Con, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Una vez más nos encontramos aquí a David y en otras ocasiones en una especie de lugar en donde estaba él siendo juzgado. A David al salmista, ¿no? Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo de todo corazón, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Habíamos visto en otras partes del Salmo cómo los inicuos, los malos, los que no conocían a Dios, los que iban en contra de la palabra, se juntaban contra este salmista, contra este creyente, y lo juzgaban, le pedían cuentas, lo escarnecían, se burlaban y cuestionaban su fe, seguramente, y lo acusaban. Gente poderosa e impía, en alguno de esos decía príncipes, y gente que tenían como un denominador soberbia, y de hecho aquí los llama y los trata de soberbios. Fíjate, habla dos puntos muy importantes, la mentira y la soberbia. Y podemos ver que tanto la mentira como la soberbia van de la mano. Ajá. Y vemos que la soberbia es una especie de mentira en tu propia vida. Uh-huh. Cuando tú te ensoberbeces, estás pensando de más de tu vida. ¿Cuál es la humillación? La humillación, tenemos muchas veces, aunque esto lo vamos a tratar ahorita, tenemos un concepto equivocado de la humillación. Muchas veces pensamos en una persona humilde como una persona pordiosera, como una persona indigente. Ajá. Y muchas veces puedes acercarte, no en todos los casos, ¿verdad? Pues puedes acercarte a una persona de esas y muchas veces te puedes encontrar que esa persona que tú piensas que es humilde es una persona muy orgullosa y que su orgullo muchas veces lo llevó a ese lugar, ajá, en algunos casos, ¿no? Y aquí, y no nos damos cuenta que precisamente la humillación o el ser humilde es pensar de uno mismo con cordura, ni más ni menos, conforme al don que nos ha dado Dios. La humildad también consiste en pensar de que aún los dones que te dio Dios y las cualidades que dio Dios no son tuyas, sino Dios te las dio y te las dio con un propósito eterno. Vamos a hablar también al final del Salmo de las riquezas y que también las riquezas tienen un propósito de Dios. Pero bueno, aquí lo importante es que decía, se juntaron un grupo de gentes, una vez más lo relata el salmista, y hablaron contra él. Me llama mucho la atención, aquí lo dice de otra manera, dice, forjaron. Contra mí forjaron. Hemos escuchado muchas palabras de que eso, forjaron. La forja es lo que se hace en un taller de herrería. Yo me puedo ver la imagen de un experto herrero martillando al rojo vivo una herramienta y muchas veces en ese caso un arma, una lanza, una espada. Ajá. Y haciéndolo con cuidado y con maestría. De la misma manera,
Conocemos que la difamación, ¿qué es la difamación? Es hablar mal de ti algo que no es cierto. ¿Por qué digo esto no es cierto? Dice mentira, forjaron mentira. Varias personas se pusieron de acuerdo en contra del salmista e idearon una mentira. Ajá. A mí me llama mucho la atención, eh, especialmente un político muy conocido aquí en México, no voy a decir nombres, pero una vez cachamos su técnica, lanza la mentira contra alguien y dice, y además lo dice de una manera aparentemente elocuente, pero luego no soporta, no tiene un soporte de lo que dice, no tiene un soporte ni tiene pruebas de lo que dice, pero mientras tanto ya le hizo daño a la reputación de la otra persona, ¿no? Eso es el difamar. Ajá. Y entonces, así como un herrero forja este, cuidadosamente el arma, así también los soberbios forjan la mentira, la difamación. Muchas veces, y aquí habla de un soberbio, es alguien que le ha molestado la vida de un hombre que vive con integridad la palabra, no perfecto, pero que vive conforme a lo que predica. Y entonces, esta persona, al molestarle esto, trata de encontrar un, un defecto, una cosa con que acusar, pero al no encontrarla, la inventa o hace una situación mentirosa para meterle un 4 a la persona que quiere acusar. Así que en muchas ocasiones no la encuentra, así que inventa una mentira que ponga en entredicho la vida del creyente. Tenemos varios ejemplos. Tenemos un ejemplo muy claro en Daniel, ajá, cómo los demás funcionarios públicos le tenían envidia a Daniel y entonces idearon una forma de acusarlo. Le buscaban cosas para acusarlo y no hallaban, pero era un hombre íntegro en todas las áreas. Y dijeron, tenemos que ponerle una trampa para que él eh, este, pueda quebrar una ley que inventemos, pero que ponga a prueba su fe, ¿no? Y entonces lo acusaron con respecto a la ley de Dios, a la ley de Dios, ¿no? Y ustedes ya saben cuál es la historia de Daniel, no se las explico, pero y si alguien quiere ver esa historia, la puede ver en el libro de Daniel 5, ¿no? Ahí capítulo 5, ahí está. Pero aquí estos soberbios inventaron un pretexto para poder enjuiciar. Ajá. Hoy por hoy, ellos se llamaban sátrapas, y hoy por hoy encontrar sátrapa es un insulto, ¿no? ¿Qué idea tienes de sátrapa? Sátrapa es alguien que es astuto, hipócrita, envidioso y que utiliza en cierta manera su poder para, no para beneficio suyo, sino para afectar a los demás, ¿no? Entonces, estos sátrapas le decían esto, ¿no? El ejemplo más claro de esto es Jesús en cuanto a las acusaciones. Sus enemigos no podían acusarlo de algo, no podían probar sus acusaciones, pero lo acusaban de muchas cosas, todas ellas falsas, desde luego. Le decían, imagínate, a Jesús le decían blasfemo, engañador, glotón, bebedor, y hasta decían que tenían demonio. Ajá. Sin embargo, entre más lo acusaban ellos, más se ponía en evidencia la soberbia y la envidia de los acusadores. Tan es así que cuando llegaron sus acusadores y lo pusieron delante de Pilato, Pilato sabía que lo estaban entregando no porque hiciera algo grave o fuera culpable, sino porque ellos le tenían envidia. Ajá. Así que si alguien te acusa de algo, no te entristezcas ni te preocupes, ¿sabes? En un principio sí puedes hacerlo, en un principio, pues claro, sí te afecta esto. Pero si tú vives para Dios, alégrate, porque eso quiere decir que tu testimonio, que tu vida lo está molestando a esa persona.
Eso quiere decir que Dios está hablando al corazón de esa persona. Habrá personas que puedan ser sensibles a lo que Dios le esté hablando a través de tu vida y hay otras personas sensibles en el otro lado en cuanto a que les moleste. Alégrate porque tu vida está reflejando la luz de Cristo. Como dice Primera de Pedro 2:2, se la voy a leer en la versión NTV. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Este, bien, una vez más, ¿qué nos dice el salmista con respecto a estos ataques? Si bien sus enemigos forjaron mentira contra él, dice, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Sabes? Todo ataque, y más un ataque de una difamación, un ataque de alguien, tú puedes realmente refugiarte como en un lugar secreto a prueba de esos ataques a través de su palabra. La palabra es un lugar secreto en donde estamos libres de esos ataques. Dice el Salmo 31:20, me encanta esta parte. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Aquí el salmista del Salmo 31, que creo que es David, estaba teniendo esto por certeza. A David también lo atacaron. De David decían muchas cosas. Imagínate, no había mejor siervo de Saúl, más fiel, más poderoso, más cuidadoso de él que David. Sin embargo, era la persona más perseguida de ese momento. Y no le importaba a Saúl agarrar un ejército de 3,000 hombres por ir a perseguir a una persona. También le pasó eso con Absalón. Sin embargo, David aprendió a ir a ese refugio secreto, a ese tabernáculo a prueba de contenciones de lengua. Ahora, ¿sabes cuáles son las mentiras más peligrosas en un ataque de un soberbio que te difama? Que te las creas. Que esas mentiras te las creas a ti. Una cosa es que constantemente haya cosas que nos hagan reflexionar con respecto a nuestras vidas y que podamos decir, sí, sí es cierto, en esta situación estoy mal, en esta ocasión, esto lo tengo que corregir. Es algo sano que tú puedas estar corrigiendo cosas todos los días, verdaderamente. Sin embargo, el problema es cuando nuestro acusador, ajá, el, nos empieza a hacernos ruido y empieza a debilitarnos a través de esas acusaciones. Si Dios te enfrenta a alguna situación equivocada en tu vida, ábrete y tráeme delante de Él y confiésala. El que confiese su pecado prosperará. Sin embargo, aún después de confesarlo, si tú tienes esa incredulidad, ajá, eh, el acusador Satanás puede estar tocando tu vida y diciendo, llevando a que no te sientas perdonado, no te sientas limpio, pienses que Dios no te puede perdonar eso. Ajá. Y a no confiar en todo esto, ¿no? Así que determinemos, por tanto, en nuestros corazones no escuchar esas acusaciones y esas falacias y corramos a su palabra como ese refugio, como ese tabernáculo del que acabamos de leer. En el siguiente versículo leemos lo siguiente, mas yo, dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Me encanta la palabra de Dios, cómo nos muestra cosas que podemos conocer, cosas que en ese momento ellos conocían un herrero y conocían la forja, y nosotros es algo que hoy en día lo podemos seguir viendo, ¿no?
Este, y, y también nos habla aquí de la soberbia que hace un corazón ceboso. El cebo, escrito con S, desde luego, es grasa. Ujú. Cuando dicen tienes el corazón ceboso, tienes el pelo ceboso, quiere decir que ponte un shampoo especial para el pelo ceboso. Es un aceite que hace grasoso tu cabello. Pero, por ejemplo, en los animales, en las reses, se extrae el sebo, se extrae la grasa y a veces cuando te venden el sebo de un animal, de una res, es una como roca llena de grasa que utilizan luego para hacer jabones, aceites y otras cosas, ¿no? Pero pero ese, me, me, yo me imagino un corazón lleno de grasa, pero además como el sebo del animal, una grasa dura. Ajá. Imagínate, yo no sé si, a ver, por ahí, aquí sí hay doctores, aquí hay doctores, si hay alguna enfermedad en donde el corazón se llene de grasa o haya un corazón grasoso, no sé. La obesidad, hay un corazón. Generalmente, fíjate, la obesidad de la marca también la Biblia como soberbia, no quiere decir que un obeso sea soberbio, pero acuérdense en el Salmo 73 que hablaban de que se saltaban sus ojos de gordura. Ajá. Pero no, pero es una situación simbólica como diciendo se jactan, ¿no? Se jactan y se les saltan los ojos de soberbio. Entonces, la soberbia no creas que no va a dejar no va a dejar rastros en tu vida, sino que va a hacer algo que te lleva a tu corazón engrasarlo, eh, endurecerlo, como el cebo se endurece, endurecerlo y y entonces esto te lleva a más soberbia, ¿no? Habíamos hablado que precisamente la soberbia es un tipo de mentira, porque te crees cosas que no eres. Uh-huh. Y además es muy sutil, es muy sutil. La soberbia es el monstruo de las mil cabezas, ¿no? Y bien, este corazón ceboso que tienen estos hombres que forjaron mentira contra el salmista es el resultado de dejar la palabra de Dios a un lado. Eh, el corazón ceboso es la consecuencia de haber rechazado la verdad del Evangelio. Cuando una persona rechaza el Evangelio, cuando inclusive alguien que va a una iglesia y no quiere aceptar una realidad, un enfrentamiento con su vida, empieza a endurecerse, se le empieza a hacer el corazón duro, ceboso. Un corazón duro habla de una insensibilidad. ¿Insensibilidad a qué? A las cosas de Dios. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? Y vamos a referirlo a estos atacantes del salmista. Cuando tú no quieres ser enfrentado por la verdad, te justificas. Y cuando te justificas muchas veces, lo que quieres hacer es entonces hallarle defectos a que te está diciendo la verdad. Ah, mira, lo que pasa es que esto me lo dice por esta razón. Sí, sí, me lo dice, pero pues ¿cómo se atreve a decírmelo si la otra vez vi que se enojó un poquito, ¿no? Que se enojó. Y entonces empiezas a tratar de encontrar defectos, ¿no? Qué terrible es cuando una persona que se va definiendo en contra de la verdad endurece su corazón y entonces rechaza esa verdad, justificándose y diciendo, no, voy a buscarle al predicador un error. Y le trata de buscar un predicador. Y déjame decirte una cosa, si tú le buscas al predicador un error, lo vas a encontrar. Seguramente lo vas a encontrar y lo vas a encontrar más rápido de lo que piensas. Pero qué triste que en vez de estar escuchando la palabra de verdad, estar recibiendo la enseñanza que en ese momento te puede ayudar a salir de esa soberbia, estés justificándote, tratando de encontrarle errores y defectos en las personas, ¿no? Sobre todo las personas que te dicen la verdad. O sea, imagínate, Jesús
quita un demonio. Y los fariseos rechazan o sea, eso era una forma contundente de decirte que él era el Mesías, porque eso lo decía la profecía. ¿Y qué hacen las personas? ¿Qué hacen los fariseos? Por Belcebú echa fuera a los demonios. Si no encontraban un defecto en él, se lo inventaban. Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Me gusta mucho este versículo como pone dos sentidos que tenemos todos, la vista y el oído. Y dice, tienes que observar cómo estás escuchando. Date cuenta cómo estás escuchando las enseñanzas. Eh, si las escuchas y luego si las oyes y las olvidas, no las estás escuchando. Si las escuchas, pero ninguna de esas enseñanzas te penetra a ti, sino que al contrario dices, estuvo buenísimo el estudio, se lo voy a compartir al de al lado, porque él sí lo necesita, ¿no? Yo no. Entonces, dice, no, date cuenta y observa tu manera de escuchar las enseñanzas de Dios. ¿Qué conclusiones sacas después de cada estudio? ¿Qué conclusiones sacas después de cada vez que tú lees la palabra, ¿no? ¿Dejas pasar las verdades y pierdes la oportunidad de enfrentar y juzgar tu vida? Cada vez que ignoramos advertencias de Dios, encerramos nuestro corazón, permitimos que se endurezca más. Dice 1 Corintios 14 del 37 al 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, o sea, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, Pablo estaba enfrentándose a una iglesia con mucho orgullo, con mucho cebo, Corinto, ajá, en donde menospreciaban a Pablo, en donde unos se creían más porque a ellos los había bautizado tal persona, en donde unos a otros competían en sus dones y decían, yo soy mejor porque tengo mejores dones que tú. Y, y dice, ok, se creen, y Pablo los redarguye, toma su mismo pensamiento pecaminoso de orgullo y dice, ok, ustedes se creen espirituales, ajá, no los voy a contradecir, pero reconozcan que lo que les escribo son mandamientos de Dios. Y ellos podían reconocerlos porque también tenían el Antiguo Testamento. Y me encanta cómo termina esta parte. Mas el que ignora, ignore. Fíjate cómo muchas veces, a veces podríamos terminar los estudios así, decir, mas el que ignora, ignore. Sí, ok, perfecto. Si te sirve esto que estoy platicando, qué bueno, me da mucho gusto, gloria a Dios. Mas el que ignora, ignore. ¿Cuál es lo contrario a esa actitud? ¿Cuál es lo que hace que tu corazón se limpie? El regocijo en la palabra y en las verdades que la misma expone. Cuando tú te alegras en escuchar lo que Dios dice y eso te lleva a meditar y permitir que Dios haga arreglos en tu vida. Aunque Dios te enfrente a través de una predicación o a través de tu lectura, de todas formas eso, si tú lo tomas de la manera adecuada, de la manera de querer estar más cerca de tu Señor y aprender más de Él, en vez de traer un pesar, te va a traer al final de cuentas una alegría, porque Dios está tomando la molestia de corregir tu vida y enfrentarte. El Salmo 19 habla de esto en los versículos 11 y 12. Dice, hablando de toda la ley de Dios, dice al final estas conclusiones. Tu siervo es amonestado, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ni siquiera podemos hacer eso.
Pero gracias a Dios por la palabra, por la predicación, por nuestro contacto con el Espíritu, es que Dios nos lleva a entender nuestros propios errores. Eso en un principio puede ser algo amargo, pero al final de cuentas te trae gozo. Y esto habla de un gran amor de Dios. Y vamos al versículo, a la segunda parte de esta sección, en donde habla algo que no nos gusta, pero yo creo que es una de las partes más famosas de este salmo. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mira, me gusta mucho esto, es uno de los versículos más impactantes. Bueno, yo, de hecho, yo me lo repito muchas veces. No me quiero balconear, pero bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿no? Y la palabra clave de este versículo es humillado. Humillado en hebreo es Ana, como Ana, pero con H al final. Y además esta palabra, si ustedes van a un diccionario que se llama Strong y que aparecen los versículos con las referencias, es muy bueno para estudiar. Tiene otras connotaciones esta palabra, ¿no? Y usos como abatir, afligir, debilitar, dominar, quebrantar, someter. Son muy parecidas al trabajo que hace Dios en tu vida a través de la humillación. ¿Cómo te humilla? Abatiéndote, afligiéndote. ¿Qué hace cuando te humilla? Te debilita. ¿Qué es lo que hace Dios cuando eres humillado? Te domina, te, dom ajá, te quebrante, te somete. Pero aquí se me pasó mucho, me llamó mucho la atención la palabra quebrantar, quebranto. Hemos hablado mucho de que nosotros deseamos ser quebrantados para poder vivir como Dios quiere. Y a veces cuando vemos una persona en soberbia, eh, pensamos, Dios, por favor, te pido que lo quebrantes. Pero déjame decirte que no es, te pido Dios que le caiga un rayo, no es lo mismo, quebrántalo o que le caiga un rayo, ¿no? No, no, no. El quebrantarlo puede ser a través de una situación muy sutil en su vida. Pero además el quebranto no es de un solo momento, ¿sabes? El arrepentimiento trae consigo quebranto. Cuando hay quebranto, quiere decir que el arrepentimiento fue bueno. Pedro traicionó a Jesús. Jesús lo volteó a ver y Pedro se arrepintió y se quebrantó. Y tú puedes ver la reacción de Pedro. Él se fue a llorar. Él no se alejó, sino siguió congregándose con sus hermanos. Eh, Terminó Jesús arreglando la situación con él. Ajá. Cuando el Señor le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice la palabra y se quebrantó Pedro. Y eso quiere decir que en todo ese tiempo seguramente Pedro estaba quebrantado. Judas no se arrepintió, fue un arrepentimiento falso, porque él no vivió quebrantado. Él prefirió colgarse a enfrentar la situación. Judas pudo haber regresado. O sea, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿No? O sea, Judas pudo haber regresado a pesar de lo que él había hecho. Claro, la profecía decía que no lo iba a hacer, pero me impresiona porque él no estuvo quebrantado. Y eso me lleva a pensar algo muy importante. Tú pudiste haber tenido un quebrantamiento, un problema, una aflicción, pero por más dura que pudo haber sido la aflicción, puedes no estar quebrantado.
Puedes tener la peor tragedia en tu vida y seguir justificándote. Puede haber Dios tomado lo peor de tu vida y seguir cabalgando en la soberbia. Así que me encantó esta parte de quebrantar. Quebrantar es cuando finalmente te das por vencido y le dices, Dios, no puedo, no puedo. Las pruebas muchas veces nos llevan ahí. Muchas veces pensamos que al decirle a Dios, no puedo, o sea, me enojé, perdí la paciencia, no pude, y entonces dijimos, caray, perdón, caray, me reprobé la prueba. ¿Sabes qué? Esa prueba no estaba destinada a que tú pasaras, sino para que tú te dieras cuenta de la necesidad que tienes de Dios y vivir quebrantado delante de Él. ¿Sabías que tú podrías vivir quebrantado y ser muy feliz? Porque estás viviendo siempre reconociendo que tú no puedes, sino que Dios es el que tiene que vivir tu vida. Esta palabra de humillar nos es muy desagradable muchas veces. ¿A quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta ser puesto en evidencia? ¿A quién le gusta ser corregido? Yo te puedo decir algo, a mí no. Realmente mi carne se revela cuando soy corregido muchas veces. Sin embargo, es parte muy importante de nuestro entrenamiento espiritual. Podemos ver que esta palabra Ana aparece, que es humillación, aparece 80 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento. Y se utiliza en varias cosas, como por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia sería oprimida 400 años. Ahí utiliza Dios la palabra Ana. Se refiere también cuando habla del duro trato que recibió Agar por parte de Sara o que recibió José por parte de sus hermanos. También ahí se utiliza esa palabra Ana con otra de sus connotaciones, ¿no? Según el diccionario Bain, este verbo, Ana, expresa la idea de que Dios envía aflicción. Fíjate, muy importante ¿cómo se llama? Explicación. Dios, Aná significa o representa la idea de que Dios envía aflicción con propósitos disciplinarios. Así que la aflicción Dios la trae con un propósito, porque no aflija gratuitamente a los hijos de los hombres. Ese es un punto muy importante. Va como que armándose un rompecabezas de todo esto, ¿no? Me gusta mucho este Salmo 90:15, dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y aquí la aflicción es la palabra Ana. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, que nos humillaste, que nos quebrantaste. Y los años que vimos el mal. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que esto va a ser cierto. Y Dios no solamente te va a alegrar, si tú te quebrantas correctamente, no solamente te va a alegrar conforme a los días que te afligió, sino te va a alegrar mucho más. Porque las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. En griego, la palabra aflicción, porque también aparece en el Nuevo Testamento, es la palabra tapeinos. Y esta es utilizada, por ejemplo, en Filipenses 2:8, que dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo. Nosotros tenemos que ser humillados. Bueno, Jesús se humilló.
Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las grandes bendiciones de la humillación es la obediencia. ¿Por qué crees que el salmista dice, bueno me es haber sido humillado para aprender tus mandamientos? Porque la humillación, una de las cosas que le dio fue la obediencia, para no solamente leer los mandamientos de Dios y dejarlos ahí guardaditos, sino para leerlos, obedecerlos y aplicarlos en su vida. Pedro, primera de Pedro 5:6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, tapéis obras, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que este versículo, bueno es haber sido humillado. ¿Se acuerdan de las palabras bueno que hemos visto en TED? El versículo 65, bien has hecho con tu siervo. Después dice, bueno eres tú y bienhechor en el 68. Y ahora dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Se acuerdan que la palabra TED significa bueno? Ajá. Y habíamos visto que significa un bien oculto. Bueno, y el salmista alaba a Dios por esa humillación. Sin embargo, en un principio probablemente se preguntó, ¿por qué Dios permitió esta vida? ¿Por qué Dios me quitó esto? ¿Por qué Dios eh, me trae con la soga muy apretada? ¿No? Vamos a ver un poquito Job. ¿Cómo empezó Job la historia? Bueno, ustedes ya saben cuál es la historia de Job. Y hay una gran parte de Job que es la mayoría de su libro, que es desde que empieza a hablar Job hasta que termina de hablar Job. Job empieza a hablar quejándose y termina hablando, después de que Dios lo enfrentó, termina alabando a Dios. En el capítulo 3, versículos 1 y 3, dice Job, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. ¿Y qué fue lo que dijo en esa maldición? Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Eso fue las primeras palabras que dijo Job después de su sufrimiento. Pero ¿cuáles fueron las últimas palabras? Cuando Dios se le reveló, cuando escuchó la palabra de Dios, cuando Dios lo humilló. Job 42 del 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Creo que en ninguna parte de la palabra vemos un bien oculto, tan oculto como lo que le pasó a Job. Para nosotros no fue oculto porque vimos la escena del cielo, pero para Job sí era oculto y para sus amigos. Entonces, eh, ese bien oculto, con la revelación de Dios, se convirtió en algo increíblemente bueno. Él fue humillado, y vaya en qué forma, pero al final dijo, Dios, antes lo que yo conocía de ti era la sombra tuya, ahora realmente mis ojos te ven. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El pasado versículo que vimos acerca de la humillación, que fue el versículo 68, decía, antes de ser humillado, descarriado andaba. Vimos que él veía lo bueno de la humillación el salmista diciendo, me di cuenta que estaba descarriado y dándome cuenta que estaba descarriado, pude corregir el camino. Sin embargo, ahora va más allá y dice, para que aprenda tus estatutos. Compara tus tiempos de bonanza con tus tiempos de aflicción y ve cómo te aproximas a la palabra en uno y en otro tiempo. Muchas veces, cuando tenemos aflicción, hasta podemos empezar a leer rápidamente y cumplir nuestro tanto de lectura.
Pero cuando Dios nos llama y nos humilla, también nos enseña. Así que el salmista reconoce ese buen fruto de la humillación que fue conocer y entender la palabra de Dios como nunca lo había hecho. Bien, eh, vamos a seguir un poquito hablando acerca de la humillación. ¿Por qué también nos humilla Dios? Nos humilla Dios porque andamos descarriados. ¿Pero por qué andamos descarriados? Por nuestro orgullo. El orgullo es el peor pecado que podemos tener. Porque es el pecado que además nos hace pensar que no estamos pecando, sino al contrario, estamos bien. Es un pecado, bueno, todo pecado es engañador, porque todo pecado, o sea, tú pecas porque en un sentido piensas que no está tan mal. Ajá. Pero el pecado, el orgullo, no solamente te dice, no, no está tan mal esto, sino tú estás bien. Se disfraza de 10,000 maneras. Y además, el orgullo puede ser la base de otros pecados. Hay pecados que tú puedes de repente, que pueden salir de repente a flote en tu vida y decir, eh, pues tengo este pecado, pero si tú empiezas con la luz que Dios te dé, a meditar sobre eso, vas a llegar seguramente a una actitud de orgullo en tu vida. Así que podríamos hacer una lista muy larga de situaciones que ponen en evidencia que son esos catalizadores de nuestro orgullo. Podríamos pensar, ¿cómo te sientes cuando eres reprendido? Cuando alguien te corrige. ¿Te molestas o no te molestas? ¿Cuál es tu pensamiento íntimo con respecto a otras creyentes? Con respecto a personas que no conocen a Cristo. ¿Te sientes mejor? ¿Sientes que eres una mejor persona? ¿Cómo te sientes con respecto a tus hermanos, a tus hermanas carnales, digamos? ¿Te sientes que tú eres el iluminado, que tú eres... Y hay muchas cosas que estamos caminando y vivimos de esa manera y llenaríamos hojas. Sin embargo, Dios se encarga a través de la humillación de írtelas enseñando poco a poco. Cuando Dios te muestre esto, no lo ignores. No dejes que tu corazón se encebe, se engrose, sino este, ponlo delante de Dios. Permite que Dios te quebrante correctamente. Bien, dice el Salmo 119:72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Una vez que el salmista es humillado, puede valorar mejor lo que es la palabra de Dios y la pone sobre toda joya, sobre plata, oro o piedras preciosas. Porque va profundizando y ve realmente y con esto ve realmente cuál es el valor de las riquezas. Hay las riquezas, por ejemplo, aquí no sé si hayan visto fotos de bóvedas de bancos, cómo aparecen esos lingotes de oro, ¿verdad? Y hay unos lingotes que pesan 1 kilo y hay lingotes que hasta pesan 12 kilos, ¿no? Es la medida estándar del lingote, creo que son 12 kilos. Son millones de dólares, es el lingote, ¿no? Pero ver un lingote de oro es muy atractivo. El color dorado, el brillo, es muy atractivo. Pero sin embargo, eso es algo efímero. Y ese valor es un valor muy relativo. Ajá. ¿Sabías que el oro se puede sacar con ciertas eh, eh,
ciertos procedimientos dicen que se puede sacar del plomo. eh, y si tú ves el plomo no es algo tan atractivo como el oro. A ver, pues, un conjunto de aretes y de collar de plomo, ¿no? No creo que se pesa mucho, pero, que sea muy valioso, ¿no? Pero esto es muy relativo, les voy a contar una historia. En una ocasión, había un hombre perdido. Es una historia que me acuerdo que leí en un libro cuando yo estaba en la primaria, en un cuentito. Y este libro me llamó mucho la atención en aquel entonces. No me acuerdo si haber sido en algún libro de la secretaría o en algún cuentito que tenía por ahí. Pero había una vez un hombre perdido en el desierto. Este hombre buscaba con ansiedad algo que entrara y llenara su estómago. Después de horas de buscar y habiendo perdido toda esperanza, le pareció ver a lo lejos un montón de nueces pequeñas. Con esa hambre que él tenía, él corrió como pudo y sin pensarlo tomó un puñado y se las metió en la boca para comérselas. Sin embargo, ¿cuál sería la decepción para este desdichado? Encontrarse que no las podía masticar, sino era algo duro que no podía romper ni masticar. Se las quita de la boca y al sacarlas vio que no eran nueces. Eran unas perlas cafés muy valiosas. Muy, pongo entre comillas, valiosas. ¿Por qué entre comillas? Porque en ese momento no valían nada para él. Porque en ese momento él no podía intercambiarlas por comida. Porque al haberse encontrado con perlas y no nueces, en algún mercado la diferencia de precios sería muchísima. Pero en ese momento las nueces eran lo que realmente hubiera valido más porque hubieran salvado la vida de este hombre. Muchas veces podemos pensar y vivir pensando que las riquezas materiales es el sentido de nuestra vida. Y muchas veces a lo mejor, y no te comento algo como si tú tuvieras una actitud de que estés pensando constantemente cómo hacerte rico y tener dinero. Pero sin pensarlo, a lo mejor el dinero puede ser algo muy, muy importante en tu vida. Pídele al Señor que te muestre cuál es tu verdadera actitud con el dinero. Es muy importante, porque también eso es algo que, que a lo mejor tú no ves como en el orgullo. Ajá. La otra vez me decía una persona, es que lo que más me enferma de la situación que estoy pasando es que no me falta nada. Sin embargo, no tengo en mi cuenta una gran cuenta de dinero. No me falta nada. Y eso me desespera. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos puede traer así para que aprendamos a vivir dependiendo de Él. Y para que ajustemos nuestra visión de lo que verdaderamente es valioso en nuestra vida, como esas nueces. Ten en cuenta que Dios quiere eh, enseñarnos cuál es el verdadero valor de las riquezas, ¿no? Eh, Dios nos necesita humillar para entender el verdadero valor de la palabra y para que ese valor que hemos entendido lo comparemos con respecto a lo que antes pensábamos que era valioso. ¿Sabes? Cuando no somos humillados, pensamos en que las riquezas, y no solamente las materiales, sino también nuestro prestigio, nuestra comodidad, muchas cosas, es lo más valioso. Claro, no lo reconocemos, ¿verdad?
porque ni siquiera estamos tan conscientes de qué nos pasa, pero es en el momento en que somos humillados y quebrantados cuando de repente, cuando volteamos a ver y decimos, ah, caray, sí le estaba dando importancia a todas estas cosas, una importancia mayor de lo que tiene la palabra. ¿Sabes? El salmista pudo decir después de esta humillación que él prefería las palabras correctoras y alentadoras de Dios que una gran fortuna material. La humillación a este salmista le enseñó dónde encontrar las verdaderas riquezas de Dios, riquezas que son escondidas para el resto de los hombres, más enseñadas a aquellos que temen y aman a Dios. Qué maravilloso. Proverbios 3 del 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría está en la palabra de Dios. Proverbios 23:5 dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volverán al cielo. ¿Sabes? Cuando entiendes el verdadero valor de las riquezas materiales, te encuentras entonces el verdadero propósito de Dios a través de lo que Él te provee materialmente. Ajá. Y entonces encuentras que las riquezas en sí no son un fin, sino deben de ser un vehículo para hacer su voluntad. Estábamos escuchando la otra vez el testimonio de Horacio Spafford, ¿no? Un hombre que cuando, y no lo completé ese testimonio, fue un hombre que después de lo que le sucedió con sus hijas y que escribió ese himno de Estoy bien con mi Dios, fue un hombre que toda su vida hasta su muerte, tanto él como su esposa sirvieron a Dios. Y aunque era un hombre de muy rico, este hombre utilizó su vida y todo lo que él tenía para el ministerio, para poder eh, vivir para él, sabiendo dónde estaban esas riquezas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los israelitas. Los israelitas cuando salieron, ¿qué es lo que hace Dios con las riquezas? Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos recibieron una orden muy peculiar por parte de Dios. La orden era, cuando salgan, vayan con sus vecinos y pídanle sus alhajas de oro y de plata, sus cosas valiosas. Tú, si ves a tu vecino con un Rolex de oro, ¿tú te atreverías a pedírselo? Yo no. O sea, este, pues sí, pero realmente era la orden de Dios y Dios dio la gracia. Seguramente los egipcios han de haber dicho, tómalo, pero vete. O sea, si ya perdí cosecha, si ya perdí ganado, si ya perdí a mi hijo, ¿de qué me sirve eso, no? Y finalmente se lo dieron. Y Dios despojó a Egipto e enriqueció a Israel. Sin embargo, esa riqueza tenía un objetivo, porque mucho de ese material, de ese oro, platas, telas, piedras preciosas, sirvió para la obra del tabernáculo y además sirvió para mantenimiento de los levitas y de los sacerdotes, ¿no? A mí me impresiona toda la cuantificación que se hace esto, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números, ¿no? Así que Dios tiene un propósito también a través de esto. Y el salmista dijo, amo más tu palabra, el verdadero tesoro, que los tesoros visibles de la tierra, ¿no? Bien, podemos encontrar finalmente en este último versículo que dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. También ese principio del bien oculto de la palabra, de la letra Tet. El bien manifiesto que obtuvo el salmista después de este camino de humillación, de enfrentarse a enemigos que forjaban mentiras contra él, fue entender el valor verdadero de las cosas.
Las riquezas y tesoros, él encontró y él entendió que las riquezas y tesoros de la palabra son duraderas y sobrepasan infinitamente a las riquezas terrenales. Eso fue una gran lección que nos puede dejar esta novena sección. Y nosotros, ¿cómo entendemos el valor de esas riquezas terrenales? ¿Estás consciente de que todo bien y riqueza material que Dios te provee es solo para que la administres y no te enseñores de ella? Porque todo lo que Dios te da, vas a tener que dar cuenta de ello. ¿Qué hiciste con todo esto? Aquilatarás el verdadero valor de las escrituras. El oro, la plata, las piedras preciosas son solo una sombra pálida, una imagen borrosa de los verdaderos tesoros eternos que le aguardan a todos aquellos que temen y sirven al Señor. Dios, Dios es el que nos provee. Y generalmente Dios a sus hijos les da todo, incluyendo dentro de su provisión de bendiciones, pruebas y aflicciones, humillaciones, como lo acabamos de ver. Pero todo esto es parte de esa dieta que Dios tiene para crecer y para realmente poder valorar lo importante, lo que es importante para Dios. Y dejar de poner nuestro corazón como algo, como lo más importante, las cosas que no tienen tanto valor ni importancia. Si Dios nos va llevando a caminar por este camino, verdaderamente es una gran bendición. Vamos a terminar aquí esta parte del Salmo y pues Dios mediante continuamos la próxima semana. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas hoy qué es lo importante y qué es lo valioso. Sabemos, Dios, que con el afán de la vida, con el deslumbramiento de las riquezas, muchas veces, Dios, podemos perder la visión. Pero Dios, ayúdanos a siempre recordarnos estos pasajes y esto maravilloso y poderlo poner en práctica. Ayúdanos a escuchar como debemos de escuchar, a vigilar cómo aquilatamos las enseñanzas. Enséñanos también, Dios, cuál es nuestra relación con las riquezas, con el dinero, si nuestro corazón está en ellas o si nuestro corazón está en ti. Tú nos has provisto de todo y sin duda alguna tú eres el benefactor de nuestras vidas. Bienhechor eres con nosotros y aún Dios la humillación que tengamos o que recibamos, te damos gracias por ella. Te queremos pedir, Padre mío, que tú sigas bendiciendo esta pequeña congregación, que tú sigas guardándonos a cada uno de nosotros, que podamos meditar en esto que vimos el día de hoy. Y Dios, pues te queremos pedir todo esto, te damos gracias, te pedimos por los que no vinieron, Señor, para que ellos puedan escuchar esta misma enseñanza y para que en el lugar donde ellos estén, tú los guardes, los cuides y Dios, pues los llenes de ti. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.